Buenas tardes, vamos a compartir la palabra del Señor. El tema tiene que ver con algo que se desprende de los devocionales que estuvimos haciendo en este último tiempo. Yo me sumé hace poco a la hora silenciosa porque recién cuando regresamos de vacaciones nos entregaron el cuadernillo, pero bueno, escuchando los audios de la hora silenciosa, hace ya unos días que venimos viendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y cuando leía los pasajes que nos tocaban meditar en la hora devocional, había una palabrita que seguramente ustedes se van a dar cuenta enseguida cuál es, que se repite mucho a lo largo de toda la carta de Filipenses, ¿sí? Que tiene que ver con algo de cómo uno se siente. Uno podría decir es algo emocional, pero ahora vamos a ver que es algo más que emocional, que es algo espiritual. A ver. Regocijados, dice el otro. Muy bien. La palabra es el gozo, ¿no? El apóstol Pablo en varias oportunidades a lo largo de la carta que le escribe a los filipenses, que muchos comentaristas dicen a sus amigos de Filipo, porque había una relación muy cercana y entrañable entre el apóstol y los hermanos de esta congregación. Bueno, él en varias oportunidades los anima a que puedan sentir ese gozo en el Señor, ¿no? Y cuando uno piensa en el gozo tiene que ver con la alegría, con la felicidad, con el deleite, con el contentamiento, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿cómo están hermanos hoy? ¿Qué me van a decir ustedes? Y bien, ¿no? Bien, está muy bien. Siempre respondemos eso. Nos cruzamos con él en el supermercado, ¿cómo andas tanto tiempo? Todo bien. No, te mandan un WhatsApp, ¿cómo estás? Bien. Y siempre solemos contestar lo mismo. Bien, no te cuento. Bien, y después viene algunos se anima a decir, te cuento. Nos tomamos un café y te cuento, ¿no? Pero nos cuesta a veces por ahí compartir o sacar desde nuestro interior una situación que por ahí nos pone a veces triste, acongojado, ¿no? Silvana compartía por su jefa que sufre de depresión, ¿no? Y a veces los hijos de Dios no somos ajenos tampoco a estar atravesando un momento de tristeza, de angustia, de prueba. Pero vamos a ver la importancia que tiene esta palabrita en nuestras vidas y nuestra relación con el Señor. La carta a los filipenses, muchos comentaristas la han llamado, de hecho, la carta del gozo, ¿no? La carta del gozo. Y esta palabra aparece, como dije antes, en varias oportunidades. El apóstol dice gozo, dice gozaos, dice regocijaos. Otra vez os digo que se regocijen, ¿no? En esa manera lo expresa en varias oportunidades. Y lo dice escribiendo desde la cárcel. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, él estaba preso. Y uno puede decir, pero ¿cómo alguien que está atravesando una circunstancia tan difícil como es estar preso, le escribe a otros acerca del gozo y de que tienen que estar siempre gozosos, felices, alegres? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, y esto nos habla, ¿no?, de cómo el apóstol quería animar a los hermanos, ¿no? Cómo quería dirigir los corazones de ellos y el nuestro también, ¿no?, a ese gozo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Porque el gozo del Señor y el gozo cuando estamos nosotros en Cristo es un gozo que perdura, que permanece a pesar de las circunstancias adversas que hay a nuestro alrededor. Dice Juan 16, 22. Juan 16, 22. El que lo encuentre primero lo puede leer, no hay problema. Lo encontré yo primero. Sí. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Bien. Le estaba hablando el Señor a sus discípulos, ¿no? Cuando Él resucitara y se volvieran a ver, el gozo que el Señor transmite en la vida de aquellos que son
hijos de Dios, es un gozo que, como dice acá, que nadie nos puede quitar. Nada ni nadie nos puede arrebatar el gozo del Señor, ¿no? Pero al pensar que Pablo estaba en una situación difícil como era el estar encarcelado, esto nos habla también entonces que el gozo no es algo que depende de las circunstancias que nos rodean. ¿Y dónde está la clave entonces para poder tener ese gozo a pesar de que uno puede estar pasando situaciones difíciles? Bueno, si vamos a Filipenses, el capítulo 3, versículo 1 nos da la clave de eso. Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en ¿quién? En el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. La clave está ahí en lo que sigue a la palabra gozaos, que es en el Señor. Cuando entendemos que la fuente del gozo es Jesucristo, es el Señor, es el único que realmente puede llenar nuestra vida de gozo, de deleite, de felicidad, de alegría, entonces entendemos que el gozo es algo que supera a las circunstancias que podamos estar atravesando. Por eso se entiende cómo Pablo, estando preso, experimentaba el gozo en el Señor y quería infundirle ese mismo gozo a los hermanos a quienes estaba escribiendo, que también estaban pasando momentos difíciles. La iglesia de Filipo estaba atravesando momentos de persecución, momentos muy difíciles. Y él le dice: gozaos en el Señor. Y si vemos en el capítulo 4, también de esta carta, el versículo 4, vuelve a decir: regocijaos en el Señor siempre. Pero ahí está la clave, que nuestro gozo esté en el Señor y no en otra cosa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿estoy experimentando esta clase de gozo? ¿Me gozo en el Señor? ¿O cuál es la fuente a la que yo voy para obtener felicidad, deleite, alegría, gozo en mi vida? Podríamos hacer un test así muy rápido, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy atravesando un momento de enfermedad, enseguida me vengo abajo, me deprimo, me entristezco y empiezo a enojarme, o sé que a pesar de circunstancias el Señor está conmigo para superar la prueba. Cuando estoy atravesando un momento difícil económico y quizás no me puedo dar los gustitos que en algún tiempo me pude dar, ¿cómo reacciono? Tenemos que saber que el gozo, cuando está en Cristo, por más que yo empiece a atravesar diferentes circunstancias difíciles, es un gozo que está por encima de eso, ¿no? Quizás también no estoy experimentando el gozo en el Señor porque lo estoy buscando en las cosas de este mundo. Y hay varios versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Job capítulo 20 y versículo 5. Fíjate lo que dice Job: que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. ¿Sí? Atente a esto, porque si nosotros buscamos la felicidad, el gozo en nuestra vida como lo busca la gente del mundo, los malos, los impíos, tenemos que saber que esa felicidad, que ese gozo, esa alegría va a ser pasajera, va a ser breve, va a ser por un momento, ¿sí? Y muchos quizás en su juventud se van a apartar los caminos. Señor, no, pues yo quiero experimentar la alegría que tienen los jóvenes del mundo, y quiero ir a los boliches, y quiero tomar, y quiero hacer las cosas que ellos hacen. ¿Cuánto dura eso? Una noche, ¿no? Unas horitas, un ratito. ¿Ese es el gozo del Señor? No. Es el gozo puesto o buscado de otra fuente que no es Cristo en cosas de este mundo. El gozo, Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, el gozo mundano podríamos llamarlo, capítulo 2, versículo 10, busca el placer justamente en las cosas de este mundo, y decía Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón, ¿qué dice ahí? Gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena, ¿no?
¿Qué dice Salomón en este primer versículo? No le negué nada a mis ojos. Todo lo que veía, lo que me atraía, lo que mis ojos deseaban, todo eso fui y lo busqué. Dice, no aparté mi corazón de ningún placer, me di todo lo gustito de esta vida. Mi corazón se gozó de todo mi trabajo. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, cuando buscamos gozarnos en las cosas de este mundo y no recurrimos a la fuente del verdadero gozo, que es Jesucristo, decía Job que primero es un gozo breve, que dura un momento. Ahora dice acá Salomón que podemos experimentar todas las cosas que el mundo nos ofrece. Y nos van a parecer que nos deslumbran, ¿no? Pero luego, como el hijo pródigo cuando vuelve en sí, ¿cuál es la conclusión, el resumen de todo eso? Que es todo hueco, vacío, sin provecho, debajo del sol. Vanidad y aflicción de espíritu. Y esto lo podemos ver, ¿no?, en tantas personas que tratan de alcanzar la felicidad, como hizo Salomón, dándose todos los gustos, ¿no? Y entregan su vida, su cuerpo, sus horarios, su familia, le dejan a un lado para trabajar, obtener cosas, tener el último auto, la mejor casa, las vacaciones, los viajes, pum. Pero ¿qué pasa? Sienten un vacío en su vida, en su corazón. Hace poquito leía de un influencer, que anda en TikTok, en las redes, no sé cuántos millones de seguidores, súper conocido el tipo, 30 y pico de años, joven, fachero. Uno puede decir, este se sacó la lotería. Se pegó un tiro, se suicidó. Y todos los seguidores, claro, no lo podían creer. Y después empezaron a ver en cosas que él había posteado, que decía que la vida no tenía sentido, que esto, que lo otro. Estaba viviendo un momento de Salomón a lo loco, ¿no? Sin embargo, aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Cuando queremos satisfacernos con las cosas que el mundo nos da y dejamos a un lado de Cristo, vamos a experimentar quizás una sensación de alegría, de gozo por un momento cortito, pero después nos vamos a sentir con un vacío tremendo que solo puede llenar ¿quién? El Señor en nuestras vidas. Así que este gozo del que habla Pablo en la carta a los Filipenses no tiene nada que ver, ¿no?, con este gozo, con este deleite por el cual se esforzaba Salomón para obtener, porque eso nos lleva a un camino de aflicción, como dice acá, sin provecho. Ahora, en contraposición con esto, el apóstol nos está hablando de un gozo que es espiritual, porque dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Lo leemos ahí en el capítulo 3.1 y en el 4.4. Y también cuando vamos a la carta de Gálatas, capítulo 5.22, ahí nos presenta cuál es el fruto del Espíritu, que es ni más ni menos que las virtudes o los atributos de Cristo que nosotros como hijos de Dios, que ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos anhelar alcanzar. Más el fruto del Espíritu es amor, y en segundo lugar menciona el gozo, ¿sí? O sea que el verdadero gozo, cuando el apóstol escribe el gozo en el Señor, está haciendo referencia a este gozo. Es un gozo que puede producir solamente el Dios en nuestra vida, a través del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Y decía el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses y versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y esto nos habla de una característica del gozo que es una experiencia constante, el gozo espiritual. No es por un ratito, por un momento, como hablábamos antes de ese gozo que ofrece el mundo. Es una experiencia constante. El gozo cuando uno está en el Señor. Y 1 Tesalonicenses 5.16 dice también, gozaos siempre, dice. La misma idea que acá muestra el apóstol en el capítulo 4. Siempre. Y vos me decís, pero ¿cómo estás siempre gozoso? Si no sabés el turista que me tocó hoy en la cabaña,
que se me empezó a gritar porque no había una licuadora, ¿no? No soy profeta, me contó una vez. Cristian dijo, me pasó. Pero así podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? No, ¿tú estás gozoso siempre? ¿O no, Enrique? Sí. ¿Cuántas veces arriba bajé la barrera y estos turistas, no? Y así podemos seguir mencionando cada uno. Ari dice, no, ahora me llamaron de vuelta a la escuela, ya me tengo que presentar. Pero esas son las cosas, las circunstancias de la vida, que no nos deben quitar el verdadero gozo en el Señor, porque ese gozo lo produce Dios, el Espíritu Santo, y está por encima. Cuando los discípulos estaban en la barca y se levanta la tormenta, se asustaron, tuvieron temor, todo lo que vos quieras. Pero ¿quién estaba con ellos en la barca? El Señor. ¿Sí? Entonces, cuando sabemos que el Señor está con nosotros porque Él lo prometió así, Él nos dijo, de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿lo creemos o no lo creemos? Entonces, Él va a estar con nosotros cuando nos toque una turista que nos pone los pelos de punta, cuando nos enfermamos, cuando nos peleamos con nuestra esposa, nuestro esposo, cuando nuestros hijos nos dan dolor de cabeza, cuando nos falta el trabajo, cuando el Señor está. Entonces, el gozo también está, porque es obra de Él. Antes decíamos, ¿no?, que no depende de las circunstancias. En la palabra hay muchos ejemplos de diferentes circunstancias y cómo el gozo prevalece sobre ellas. Por ejemplo, Habacuc 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, ni una buena, ¿no? Podríamos decir, todo mal. Esta temporada no voy a tener nada para comer, habrá dicho este hombre. Con todo, dice, yo me alegraré en ¿quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí? Hay algo más grande que si me falta el alimento en mi hogar. Es la salvación que Dios me dio. Y eso ya me tiene que mantener con un gozo indescriptible en el Señor. Entonces, acá tenemos la circunstancia de hambre y cómo el escritor dice, con todo igual yo me alegré y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Hechos 5:41. Está hablando acá de una situación de persecución. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sí? Estaban sufriendo persecución, estaban recibiendo afrenta. Pero ellos tenían gozo. ¿Por qué? Por sufrir por el nombre de Cristo. Gozo en una situación de hambre, gozo en persecución. Hechos 16:23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y el versículo 8. No, perdón, ¿qué 8? 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo estarían ustedes si estuvieran en el calabozo más profundo, lleno de humedad, de oscuridad, de rata, con un cepo agarrado a los pies? ¿Estarían igual con gozo cantando himnos al Señor? Entonces, aún en la cárcel, el gozo. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Acá hay un contraste entre una realidad circunstancial que puede haber en nuestra vida, de tristeza, pues no está diciendo que no tenemos que estar tristes nunca. De pobreza, de no tener nada. Sin embargo, sobre eso tiene que haber gozo, tiene que haber una actitud de enriquecer a otros.
como si lo tuviéramos todo, porque en realidad lo tenemos todo. Nos puede faltar todo lo material, pero tenemos todo en Cristo. ¿Sí? Y el último ejemplo, 1 Pedro 4:12. En 2 Corintios 7:4 también habla. A ver. Dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mira, hermoso texto. Sí. Muy bien. Y 1 Pedro 4 veces, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está hablando de pruebas diversas, severas que pueden pasar en nuestra vida. Dice, gozaos porque estamos siendo parte, participando de lo mismo que Cristo padeció y sufrió. El Señor no tuvo hambre, no estuvo cansado, no estuvo triste, no lloró, pero Él siempre afrontó todo con gozo. ¿Cómo puedo yo prácticamente, experimentar este gozo en mi vida? Juan 15:10 nos habla que el gozo es el resultado de la obediencia a Dios. Si yo estoy dispuesto a obedecer a Dios, voy a experimentar este gozo del Señor. Juan 15:10. San Juan. San Juan, capítulo 15, versículo 10. Ahí dice el Señor, si guardáis mis mandamientos, está hablando de obediencia, obedecer la palabra del Señor, lo que el Señor nos dice, obedecerlo, entonces vamos a permanecer en su amor. Y dice el Señor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, esto de permanecer en el Señor, de guardar sus mandamientos, de obedecerle, ¿para qué las dijo Cristo? Para que mi gozo, dice, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de gozo, pero nos está diciendo que para poder experimentar este gozo, que Él habló todas estas cosas, dice que tenemos que guardar sus mandamientos, obedecer a Dios, permanecer en amor, como Él mismo nos dejó ejemplo de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, primera condición para experimentar el gozo es el resultado de la obediencia a Dios. En segundo lugar, el gozo es el resultado de deleitarnos en su palabra. Jeremías 15:16, perdón. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos frente a este libro, lo leemos, pero de tal manera que nos lo comemos, como dice acá Jeremías, hallamos ese deleite que es único, que no nos puede dar ninguna otra cosa en este mundo. Y como resultado experimentamos el gozo, la alegría del corazón. ¿Estás recibiendo el gozo de la palabra de Dios? Obedecer al Señor, deleitarnos en su palabra. Y después el gozo también es el resultado de servir a Dios, cuando llevamos el Evangelio a otras personas. Hechos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y estamos dispuestos, como decía Mario antes, y compartimos el mensaje, le hablamos a otros y servimos a Dios y le damos mate cocido a los nenes, le enseñamos la lección y nos preparamos, para servir al Señor con la música, para compartir, para lo que sea. Eso trae ese gozo genuino en el Señor, Y qué hermoso también
cuando vemos fruto de eso, ¿no? Personas que aceptan a Cristo, como Lucas capítulo 15, 5 lo dice, ¿no? Que cuando encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso, dice. Dice que el pastor sale a buscar la oveja que se había perdido. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Entonces no busquemos el gozo pasajero, vano, superficial que nos ofrece este mundo. ¿Queremos ser felices llenos de gozo? Obedezcamos a Dios, deleitémonos en su palabra, sirvámosle compartiendo el Evangelio con otras personas. Y para ir terminando, también el gozo es el resultado de una vida de oración. Juan 17:13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Juan 17:13. Acá tenemos la oración del Señor cuando intercede por sus discípulos, ¿no? Y hay otro versículo que iba a ir para esto, pero que no lo anoté. Que hablaba de pedir. Y cuando obtenemos el resultado de lo que estamos pidiendo, hay gozo en nuestra vida, ¿no? La oración también trae gozo a nuestra vida. Fíjate cuántas cosas, ¿no? Para poner en práctica si no lo estamos haciendo. Obediencia a Dios, deleitarnos en su palabra, servir a Dios compartiendo el Evangelio con otros y también el gozo como el resultado de una vida de oración. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que, hablando del Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él sufrió la muerte, lo propio, ¿no? Las burlas. Todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, lo hizo sabiendo que iba a haber un gran gozo como resultado de ese sacrificio y de esa entrega. Y el gozo iba a estar en que muchos iban a obtener el perdón y la salvación a través de su sacrificio en la cruz. Muchas veces cuando termina un año y empieza otro, miren que empiezan los buenos deseos, los augurios para el año que comienza. Y hay uno que es muy común que dice, para este 2025 te deseo amor, salud, prosperidad o trabajo, ¿no? Amor, salud y trabajo. Ahora en base a esto que vimos, ¿qué pasa si no tenemos trabajo, si no tenemos prosperidad, si tenemos algún tropezón con la salud, con el amor, con las relaciones? ¿Es imposible estar gozoso? Pero si yo por ejemplo sí. Ah, muy bien. El mundo dice, amor, salud y trabajo, porque se aferran de eso y cuando eso no está, mi vida se desmorona. Entonces yo te deseo para este 2025 que aunque no haya trabajo, ni salud, ni amor, ni prosperidad, podamos experimentar el gozo del Señor, que es superior a todo esto. Porque las pruebas van a estar, las circunstancias van a estar, los momentos difíciles van a estar. Pero si el Señor está con nosotros, como estuvo en la barca, ¿quién contra nosotros? Que podamos realmente vivir esto en un mundo, ¿no?, donde se ve tanta tristeza, tanta ansiedad, tanta depresión. Nosotros tenemos la bendición de tener a Cristo en nuestras vidas y saber que con Él todo es dicha, gozo y felicidad, aún en las circunstancias difíciles. Que esto también lo podamos compartir, como decía Silvana, ¿no? Hay tantas personas que están depresivas, tristes, que no le encuentran sentido a su vida. Que sea el gran desafío como iglesia y también en nuestra vida particular, con todas las personas que el Señor nos ponga en el camino.